Sentémonos, hermanos. Esta mañana terminaremos nuestros estudios de Romanos 7, el versículo 15 y el versículo 16. Alguien me comentó en días pasados que un buen título para esta serie de estudios sobre estos textos sería: el cristiano es el más hipócrita del mundo. El cristiano es el más hipócrita del mundo. Ahora, es cierto, desafortunadamente, que hay muchos cristianos hipócritas, demasiados. Cristianos, por así decirlo, profesionales, cristianos de boquilla, como dice, pero también cristianos ociosos. Saben de la cristiandad, pero no viven la cristiandad. Y no hay diferencia entre ellos y el mundo. Pero no todos los cristianos son hipócritas. Dios tiene sus escogidos, Dios tiene, como dice Pablo en Romanos, un remanente. Lo que sí diría yo es que el buen cristiano muchas veces se siente como el más hipócrita del mundo. El buen cristiano muchas veces se siente el más hipócrita del mundo, porque lee su Biblia, tiene sus devocionales, viene a la iglesia, es más, le gusta cantar, dejo el mundo y sigo a Cristo, paso todo el tiempo bien feliz, pero por dentro sufre, hay cierta angustia, cierto sufrimiento, porque su conciencia le recuerda que durante la semana pasada, en días pasados y aún anoche, cayó en tentaciones, cayó en pecado, que no hace lo que debe de hacer como cristiano. Tiene pensamientos incrédulos, a veces dudas y dudas muy fuertes, pensamientos sensuales, se le sale una mentira, un enojo, un grito, un golpe. Y es entonces que se siente el más hipócrita. Pero ¿cómo si yo sé? Yo acabo de orar, yo acabo de ir a la iglesia. Es más, a veces me siento como que no soy creyente, a lo mejor no soy hijo de Dios. Y como me dijo alguien, me siento endemoniado. En el versículo 15 de este pasaje de Romanos 7, el apóstol confiesa que a él le pasaba lo mismo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora nos toca estudiar el versículo 16, donde nos encontramos una conclusión muy importante. De hecho, creo que todo el pasaje se escribió por este versículo. Vean lo que dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, esta mañana vamos a estudiar tres conceptos de este versículo, de este texto. El primero es la lógica del texto. El segundo es la doctrina del texto. Y lo último que vamos a ver es la práctica del texto. Muy bien, comenzamos entonces con la lógica del texto. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si leemos el versículo por sí solo, como que nos suena raro, como que Pablo aquí escribe algo extraño, como que no tiene lógica. Pero lo que hay que tener en cuenta, hermanos, es que el apóstol escribió realmente todo este pasaje para comprobar que la ley es buena. Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto. Y lo que pasó es que desde el principio de la carta a los romanos, el apóstol nos escribe y nos enseña que la ley, los mandamientos, no nos salvan de la ira de Dios. La ley en sí no nos transforma. De hecho, la ley nos condena. De hecho, nos explica en el contexto inmediato que la ley como que nos hace pecar más. Además, nos explica, vean el versículo 4, que estamos muertos a la ley. La primera parte del capítulo, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces le dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Entonces, los que escuchan lo que el apóstol ha dicho desde el principio de esta carta y luego le dice que estamos muertos a la ley, podrían pensar, bueno, entonces ¿para qué sirve la ley? La ley es mala, la ley es pecado.
Y Pablo se imaginaba esta duda, este dilema. Así que desde el versículo 7 de este capítulo, él nos comprueba que la ley es santa, es justa, es buena. O como dice después en el versículo 14, la ley es espiritual. Y nos lo comprueba, primero diciéndonos, explicándonos que la ley es buena porque nos dice qué es el pecado. Vean el versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley es buena, muy buena, porque por ella sabemos de qué arrepentirnos, sabemos qué es el pecado, sabemos que confesar a Dios. Luego el apóstol nos comprueba que la ley es buena, enseñándonos que la ley mata. Del versículo 9 en adelante nos dice, nos explica, la ley nos mata. En otras palabras, se nos explica que nuestra debilidad, nuestra inhabilidad para obedecer la ley de Dios, sus mandamientos, nos lleva a la muerte. Y al convencernos de esto, la ley es buena porque nos guía a Cristo, que nos salva de la muerte eterna. Ya lo estudiamos. Bueno, en último lugar, desde el versículo 14 en adelante, el apóstol Pablo nos comprueba que la ley es buena, demostrándonos que el problema no es la ley en sí. El problema somos nosotros, que somos carnales y que somos vendidos al pecado. Y esto nos lo explica y lo demuestra con una confesión personal. Él nos dice, yo quisiera hacer el bien de la ley, yo quisiera, pero no lo hago. Es más, nos confiesa aquí en este texto, y lo va a repetir varias veces, yo hago lo que no debo de hacer. Es más, lo que aborrezco, lo que la ley prohíbe, eso hago. Esto nos comprueba entonces que la ley es buena. Nosotros somos el problema, no la ley. Nosotros somos los débiles, no la ley. Y esa es la lógica de nuestro texto. Así, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena. Yo soy el malo porque el pecado mora en mí, como nos explica en el siguiente versículo. Muy bien, ya entendimos la lógica del texto. Vayamos a la doctrina. La doctrina es una palabra que significa enseñanza. ¿Qué nos enseña este versículo? Ahora, ya estudiamos las enseñanzas de la primera parte, de la primera frase. Realmente es una repetición de lo que nos dice en el versículo anterior, pero creo yo que vale la pena recordar 3 lecciones importantes. Primera, el texto nos enseña que el cristiano es una persona que no quiere hacer ciertas cosas. Vean la primera frase. Y si lo que no quiero, esto hago. Entonces, el cristiano es una persona que no quiere hacer ciertas cosas. O como dice literalmente, y si lo que no es mi voluntad, esto hago. Y ese es el cristiano. El cristiano es una persona que Dios ha cambiado su voluntad. Ya no quiere pecar, ya no quiere hacer lo malo, no quiere decir mentiras, no quiere desobedecer a sus padres, no quiere ser sensual, no quiere ser insumisa, no quiere ser áspero con su esposa, no quiere ser incrédulo y tener tantas dudas, no quiere copiar en los exámenes, no quiere ser flojo, no quiere ser orgullosa, no quiere ser codicioso. El cristiano no quiere hacer esas cosas, las aborrece, como dice que el apóstol, porque son pecados, es una gran maldad contra Dios hacerlas. No quiere, por supuesto. La semana pasada, no sé si ustedes leyeron, en el periódico salió que el nieto del procurador de la República, Murillo, creo que se apellida el procurador. ¿Dónde está el hermano Flores? Gándara. Murillo se apellida, creo, sí, ¿verdad? El procurador, el jefe de nuestro hermano. El nieto golpeó a su esposa, a su exnovia. La exnovia puso unas fotos toda golpeada de la cara en su Instagram y salió en todas las fuentes sociales. Los jóvenes saben de esto, se repartió por todo y todo México supo de esto. El caso es que este nieto del procurador dice, y esto es lo que me disgustó más, dice que fue a arrepentirse de su error. Esa es la palabra que usó. Que se arrepiente de su error. Eso no fue un error.
golpear salvajemente a su exnovia, entrando a su casa y golpeándola ahí. No se toca a una dama, nunca. Bueno, el caso es que me disgustó tanto que me arrepiento de mi error. No fue un error, ese fue un crimen. Ese fue un gran pecado. Es más, ante Dios es igual que si lo hubiera asesinado. Ese es homicidio. Y déjame decirte, si tu decisión por Cristo no te ha llevado a un cambio de voluntad, un odio por el pecado, entonces yo que tú me hincaba, oraba al Señor, estudiaba, buscaba, leía, hasta que Dios tuviera misericordia de mí y que realmente me hiciera una criatura nueva, que odia el pecado, con nuevos deseos, que tiene nuevas intenciones. Una persona que aborrece el mal y que hace y ama el bien, como dice el salmista. Entonces, tenemos aquí esa lección muy importante. El cristiano es una persona que no quiere hacer ciertas cosas. Segunda lección. El texto nos enseña que nuestras acciones cuentan mucho. El problema era con el hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Ese era el problema del apóstol Pablo. Su voluntad era una, pero hacía otra cosa. Y lo que hacía le afectaba muchísimo, porque sabía que Dios juzga a todos, no tan solo por lo que creemos, pero además por lo que hacemos. Nosotros como cristianos creemos, por supuesto, que seremos salvos por la fe, pero no una fe sin acciones, porque la fe sin las obras es falsa, está muerta. En el día del juicio no se te va a juzgar por tus decisiones o por tus resoluciones. En el día del juicio, nos dice Apocalipsis 21, se te va a juzgar por tus obras, por tus acciones, lo que hiciste en esta vida. Tercera lección. El texto nos enseña que aún los mejores cristianos tienen problema con el pecado. Aún los mejores creyentes, los mejores discípulos tienen problema con el pecado, con tentaciones. Cuando el apóstol escribió este texto, este pasaje de Romanos capítulo 7, no era un cristiano alejado de Dios, no era un cristiano mediocre. Pablo aquí, cuando escribió este texto, era uno de los mejores cristianos de toda la historia. Era un apóstol, un gran predicador, un misionero, escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, fundador de muchísimas iglesias, maestro de maestros, maestro de pastores. Pero aún así, él confiesa: lo que no quiero, esto hago. Y lo dice desesperado y muy triste. Ahora, esta confesión, hermanos y amigos, nos anima mucho. No somos los únicos que nos sentimos hipócritas entonces. El apóstol dice esto, al apóstol le pasaba, él fallaba. Ya mencionamos algunas posibilidades el domingo pasado. ¿Cuáles eran los problemas y los pecados del apóstol Pablo? No sabemos, por lo que menciona en la Biblia. A lo mejor era un problema de codicia, a lo mejor era un problema de orgullo, de soberbia, o a lo mejor melancolía y depresión. No sabemos, pero él dice: yo no hago lo que debo de hacer, y lo que debo de hacer no lo hago. Es más, lo que yo aborrezco, eso hago. Esto nos anima entonces. Así como el apóstol tenía esa lucha constante, nosotros también. Y nosotros lloramos con él: ¿hasta cuándo voy a dejar de pecar? ¿Quién me librará de este cuerpo tan pecador? Entonces nosotros entendemos la frustración del apóstol aquí. Es como si nosotros lo hubiéramos escrito. Pero lo bueno es que tenemos solución. Hay solución, hay salvación para deshacernos de esos sentimientos y de esos remordimientos. Pero eso lo vamos a ver al final del capítulo. Vamos parte por parte. Ahora, antes de ver las enseñanzas de la segunda frase del versículo, un comentario sobre la palabra apruebo. Apruebo que la ley es buena.
La palabra apruebo aquí es la única vez que se menciona en toda la Biblia. No se usa, ningún otro escritor la menciona. Es la única vez que se menciona en toda la Biblia. De hecho, es una palabra muy interesante y ustedes la van a reconocer en el original. En el original dice sinfomi. Viene de la raíz de donde viene la palabra sinfonía, sinfónica. Literalmente el apóstol aquí dice: yo sinfónico que la ley es buena. Yo toco la misma melodía. Yo consiento, traducen algunos, yo estoy de acuerdo con que la ley es buena, justa, buena, espiritual. Bien, con esto en mente vayamos a la primera enseñanza de esta frase. El texto nos enseña que el cristiano consiente a la verdad que la ley de Dios es buena. El verdadero cristiano no tiene problemas con lo que dice aquí el apóstol acerca de la ley. Él consiente, está de acuerdo que la ley es buena. Y nosotros creemos esto, por supuesto. Y por así decirlo, tocamos la misma melodía con otros en la misma sinfónica de Dios. Moisés tocaba en la misma sinfónica. Él le dice al pueblo: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Nehemías tocaba en la misma sinfónica. Él oró: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. David tocaba en la misma sinfónica. Él cantó: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y así, si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todos los escritores de la Biblia, los ángeles, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los jueces, los reyes buenos, tocaban en la sinfónica de Dios, dirigidos por el Señor, tocando la misma melodía. La ley de Jehová es santa, justa, buena y espiritual. Ahora vayamos a la segunda parte de esta frase. El texto aquí nos enseña que la ley es buena, porque dice: apruebo que la ley es buena. Ley aquí, por supuesto, se refiere a la ley de Dios. En la primera parte del capítulo, aquí el apóstol menciona el mandamiento: no codiciarás. Entonces se trata de la ley de Dios tal y como se resume en los 10 mandamientos. Y es en la ley que Dios nos dice entonces lo que debemos de aborrecer, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, las cosas buenas que agradan a Dios. ¿Cómo sabemos cuáles son las buenas obras que agradan a Dios? Bueno, ¿qué dice su ley? ¿Qué dicen sus mandamientos? Y con buena, ¿qué significa que la ley es buena? Que no es mala, que no es maléfica. O hablando positivamente, que es excelente, moralmente excelente, útil, benéfica. Y tiene que ser buena, por supuesto, porque es de parte de Dios. Todo lo que hace Dios es bueno. Dios no nos da cosas malas. Como dijo el niño norteamericano, no sé cómo traducirlo realmente: God don't make no junk. God doesn't make no junk. Dios no hace basura. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Todo lo que hace Dios es bueno. Entonces, el problema no es la ley. El problema somos nosotros. Que el pecado mora en nosotros. Nosotros somos los débiles. Nosotros somos los que no podemos cumplir la ley. Ese es el problema. Muy bien, terminemos con la práctica del texto. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo practicamos esto? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Número 1, no te desesperes si a veces haces lo que no quieres. No te desesperes.
No, por así decirlo, no dejes la cristiandad, no te suicides en cuanto a tu cristiandad, no te desesperes si a veces haces lo que no quieres. Al apóstol Pablo también le pasaba. Hay esperanza entonces, hay solución. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos dice inmediatamente el apóstol en el capítulo 8, en el versículo 1. Hay esperanza, el Espíritu nos ayuda a vencer esos pecados, como vamos a ver en el capítulo 8. Pero por supuesto, arrepiéntete y aborrece el pecado. Y así como pecador crónico, tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos de esos pecados crónicos, que Él es misericordioso, que Él tiene compasión de ti y que con su sangre intercede por nosotros todos los días. ¡Qué gran promesa! En 1 de Juan 1 nos dice: la sangre de Cristo su Hijo nos limpia continuamente de todo pecado. Número 2. No te desesperes si a veces haces lo que no quieres. Número 2. No uses la ley de Dios ilegítimamente. Ahora digo esto por 1 Timoteo 1. Vean conmigo 1 Timoteo 1, pasaje muy importante. Vamos a comenzar a leer en el versículo 8. 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. Exactamente, el mismo escritor, el mismo autor. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos. ¿Profanos? Ahí me enseñan a pronunciar esa palabra cuando salgamos de la iglesia. Para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley de Dios es buena si uno la usa legítimamente. Todas las cosas son buenas si son de parte de Dios. El problema es que el hombre es débil y las pervierte. Ese es el problema. Unos usan la ley de Dios como medio de salvación. Dicen: Dios nos dio los mandamientos y si yo cumplo con los mandamientos, entonces yo voy a ser salvo. Dios me va a recibir. Por supuesto que no. Eso es imposible realmente. Obedecer los mandamientos de Dios como Él lo requiere es imposible. Imposible, porque no matarás, nos dice, no se trata nada más de agarrar un cuchillo y matar a una persona, se trata de no odiar a las personas. No adulterarás, no se trata no tan solamente de acostarte con una mujer o con un hombre, se trata de ni siquiera tener sus pensamientos sensuales o codiciar a la mujer cuando va caminando ahí desvestida o medio vestida. Además, entonces, el hombre no puede, porque es débil en sí, el pecado mora en él, es imposible obedecer la ley de Dios. Dios no nos dio la ley para salvarnos, y gracias a Dios que no nos dio la ley para salvarnos. Sería imposible entonces ninguno de nosotros fuéramos salvos. Nos dio la ley para que reconociéramos que somos pecadores, que merecemos la muerte, que merecemos el castigo. Otros pervierten la ley de Dios, la usan ilegítimamente, diciendo que la ley es un medio de santificación. Dicen: Cristo nos salva, es cierto, pero ahora tú eres transformado por la ley. Bueno, eso es tan falso como lo primero. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro santificador. Como estudiamos de 1 Corintios, ese texto del apóstol Pablo, predicado miles de veces por Wesley era favorito de ellos, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a decir: yo me salvé por mis méritos, por mis esfuerzos. No vamos a decir eso. Y tampoco vamos a decir: yo me santifiqué, yo hice todo, yo llegué al cielo por mis esfuerzos. No, por supuesto que no. Cristo es el que nos santifica, Cristo es el que nos salva. Es en Él y por Él que podemos cambiar. Número 3.
No te desesperes si a veces haces lo que no quieres. Número 2, no uses la ley de Dios ilegítimamente. Número 3, no menosprecies la ley de Dios. Tampoco vamos a menospreciar la ley de Dios, por supuesto. Hay que amar la ley de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Una y otra vez dice eso el salmista. Antes de que viniera Ryan, y qué bueno que está aquí porque no lo voy a decir tras sus espaldas. Antes de que viniera nuestro hermano Ryan, lo investigué. Anduve buscando e investigando quién es este hermano Ryan. Y me encontré en unas páginas del internet que él es presbiteriano. Qué bueno que es presbiteriano. Pero también me encontré que es un teonomista. No de los radicales, por supuesto, pero él es un teonomista. Ahora, ¿qué es eso de que es un teonomista? Él cree en la vigencia de la ley, que la ley de Dios es santa, justa y buena hoy en día. La ley de Dios es buena. Y me dio mucho gusto porque hay muchos cristianos de nuestra generación que dirían, en vez de leer nuestro texto, lo que dice: apruebo que la ley es buena. La mayoría de los cristianos de hoy en día dirían: apruebo que la ley es mala. ¿Por qué ha pasado eso? No sé. Sería una buena tesis doctoral si alguien está estudiando teología. ¿Por qué nuestra generación no ama la ley de Dios? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienen esta actitud? Muy probablemente porque el mundo ha infiltrado la iglesia. Muchos han escuchado y caído bajo el sistema equivocado de las dispensaciones. Consideran la ley de Dios como algo nada más para los judíos. Muchos piensan que la ley de Dios es anticuada, homofóbica. La ley de Dios es antifeminista, es machista. Es que la ley de Dios es ceremonial. Es de los judíos y nada más, es del pasado. Ahora, curiosamente, si yo les presento los 10 mandamientos y les digo: bueno, ¿cuál es tu problema con la ley de Dios? ¿Cuál es tu problema con estos 10 mandamientos? La mayoría de los cristianos iban a tener 2 problemas. 2 mandamientos, 2 problemas. ¿Cuáles son esos 2 problemas? La mayoría de los cristianos hoy en día tienen problemas con 2 mandamientos. No harás imágenes. No harás imágenes de Dios. No tendrás ninguna imagen delante de mí. Muchas Biblias de cristianos tienen imágenes de Dios Padre, imágenes de Dios Hijo, imágenes de Dios Espíritu. Eso está mal. Mal. El otro problema de los cristianos de hoy en día es que no creen en el mandamiento de santificar el día del Señor. Esto es muy triste, por supuesto. Y si nosotros predicamos de la ley de Dios y hablamos de los mandamientos, ¡ay, tú eres un legalista! Tú eres un legalista. No. No debemos de menospreciar la ley de Dios. Debemos amar la ley de Dios. Cristo nos advirtió: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En último lugar, y esto es lo principal, este es el corazón del sermón: no olvides que Cristo cumplió la ley por nosotros. No olvides que Cristo cumplió la ley por nosotros. Cree lo que dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esta es la respuesta a esa desesperación, a esa frustración y a esa lucha constante, y nos sentimos tan hipócritas. La respuesta está en confiar. Cristo cumplió la ley por mí, a la perfección, los 10 mandamientos a la perfección. Dios no me va a recibir porque yo obedecí la ley, me va a recibir porque Cristo obedeció la ley en mi lugar. Es por eso que tenemos la Navidad, niños. Es por eso que Cristo tenía que nacer de la Virgen María. Porque Él tenía que vivir como bebé, como niño, como joven, como adulto, cumpliendo la ley. Por eso dice Gálatas 4:4, Él nació bajo la ley, para rescatarnos, para redimirnos. Y ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias, hermanos. Podemos salir alegres de esta iglesia, pensando, sí, recordando, sí, las maldades que hicimos la semana pasada, pero pensando, Dios me ha perdonado, Él me va a recibir por Cristo. Por lo que Él hizo, nos arrepentimos, aborrecemos el pecado, aborrecemos esta carne, deseamos ya estar en el cielo. Esas son las cosas por las cuales el cristiano dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque en el cielo ya no vamos a pecar, ya no vamos a tener tentaciones. Pero podemos vivir alegres y confiados y en paz, sin remordimientos, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. La ley es buena, muy buena. Nosotros somos los malos, los débiles, pero Cristo la cumplió por nosotros. Entonces, no es por la ley que Dios nos salva, no es por nuestros derechos o por nuestros méritos. No tenemos derechos y méritos delante de Dios, ninguno. Bueno, sí tenemos uno. Tenemos el derecho de ser mandados al infierno. Ese es el derecho que tiene el hombre. No tenemos ningún mérito. Cero. Tenemos deméritos. Todo lo contrario. Pero Dios nos justifica, es decir, perdona nuestros pecados y nos da los méritos de la obediencia perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Y es por eso que nos recibe. Y es por eso, hermanos, que lo debemos de adorar. Porque somos tan malos, pero Dios nos recibe. Y nos hace tan buenos, así como Cristo es bueno. Qué maravilloso es eso.